Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que estén viendo esto. El día de hoy vamos a hablar de ese tema bastante interesante. Ahora voy a acomodarme a esto porque si no me incomoda. A ver, listo, ahora sí. Este tema bastante interesante llamado razones trigonométricas. Es el tema, uno de los temas más sencillos de trigonometría. Así que compañeros, bueno, voy a explicarles el día de hoy todo esto. No se traumen por si acaso, es bastante sencillo en realidad. Disculpen. Bueno, primero que nada, antes de iniciar con esto, tenemos que aprender a reconocer los catetos y la hipotenusa. Bueno, este es un triángulo rectángulo, ¿ok? Este tema se... Ay, se cayó la tapa del limón, bueno, ya fue ya. Este tema, básicamente, al menos este tema de razones trigonométricas, le va a hacer mucho con los triángulos rectángulos. Bueno, ya sabe que es un triángulo rectángulo, ¿no? O sea, geometría básica, compañeros, geometría básica. Cuando un triángulo tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Por lo cual, estos dos ángulos que están acá son menores a 45. Tienen que ser menores a 90, diré. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bueno, ya saben ya. La suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Así que bueno, vamos a continuar. De una buena vez. Bueno, sino que estoy un poco emocionado. Así que bueno, primeramente, en el caso de alfa, porque acá tenemos el ángulo alfa. ¿Cómo reconocer el cateto opuesto y el cateto adyacente? Miren, es muy simple. Primeramente, yo le recomendaría reconocer la hipotenusa antes. Bueno, esto es muy fácil de reconocer. La hipotenusa ya es fácil ya. Es literalmente, por así decirlo, la línea esta, que estoy explicando de la forma menos técnica posible para que se entienda, que está opuesto al ángulo de 90 grados. Esta es la hipotenusa. Esto ya todo el mundo lo conoce. Pero ya, volviendo al caso. Tenemos acá alfa. Su cateto opuesto sería, por así decirlo, esto. ¿Por qué? Porque le está dando, porque prácticamente es opuesto al ángulo. De lo cual, este sería el cateto opuesto. Y en este caso, el cateto opuesto, el cateto adyacente de este ángulo que es alfa, sería este. Porque no está opuesto, sino que está acá al ladito prácticamente del ángulo, por así decirlo. Ya, si fuera, por eso acá puse en el caso de alfa. Ahora, imaginemos que, bueno, porque no siempre los ejercicios sale así, sino sale otras veces de otra forma. Pues imaginemos acá que, vamos a poner acá beta. Bueno, vamos a continuar. ¿Y cómo sabría que cuál es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa? La hipotenusa ya lo reconocen fácilmente porque es lo que está opuesto al ángulo de 90 grados. Bueno, ahora, en este caso, cateto adyacente de beta sería esto. ¿Por qué? Porque está al ladito del ángulo prácticamente. Y el cateto opuesto sería el de allá. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo. Así que bueno, una vez aprendido eso, vamos a continuar de una muy buena vez. Así que, pero antes que continuar, tienen que aprender ustedes el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué estoy un poco nervioso y estoy un poco emocionado? Así que bueno, este es el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué quieren que Pitágoras esté escribiéndolo mal, ala? Pitágoras. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Porque así porque con el teorema de Pitágoras se puede calcular cualquier cateto y la hipotenusa. Ya que el teorema de Pitágoras dice que cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Así que esto, anótenlo, guárdenlo. ¿Por qué? Porque puede servirle muchísimo realmente. Yo se los digo por experiencia propia. En el colegio, sobre todo para cuarto, quinto de secundaria, esto tiene que memorizárselo. Porque va a ser muy importante realmente. Así que vamos a continuar de una muy buena vez. Ahora, esto ya aprendimos a reconocer el cateto adyacente y el cateto opuesto y la hipotenusa. Así que ya podemos avanzar con esto ya. Y ustedes me dirán qué es todo esto. Bueno, son las razones trigonométricas, por así decirlo. Bueno, este es el seno, este es el coseno, esta es la tangente, la secante, la cosecante y la cotangente. Y todo esto se lo tienen que aprender.
Sí, tiene que aprendérselo porque es muy importante en el curso de trigonometría. Disculpen. Pero me dirán, ¿cómo voy a aprender eso? Y además, acá fueron puestos sen, con, tan, ¿cómo voy a aprender eso? Y hay profesores que aún se pasan y no ponen tan nomás, y no ponen esto nomás. Y hay gente, y hay compañeros que no entienden, pero bueno, acá vamos a aprender. Esto es la abreviatura de seno, ¿ok? Esta es la abreviatura de coseno. Esta es la abreviatura de tangente. Esta es la abreviatura de secante. Esta es la de cosecante. Y esta es la de cotangente. Listo. Esperemos, bueno, espero yo que se haya entendido hasta ahí. Así que, bueno, vamos a tener una muy buena vez. Y bueno, tienen que memorizarse eso como dije. Y ustedes me dirán, ¿cómo voy a memorizar todo esto? Primero que nada, antes de memorizárselos, voy a explicárselos. Bueno, el seno, ¿qué es el seno? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La secante, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La cosecante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cotangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Si no me has entendido hasta ahí, no te preocupes, amigo. Yo tampoco me entendí a mí mismo. Así que bueno, vamos a continuar. Si se dan cuenta, si tuvieron ojos de águila, si se dan cuenta, todo esto... A ver, vamos a ponerlo más bonito acá. Todo esto y esto son opuestos. Son opuestos. ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué? Porque miren, el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y la secante es hipotenusa sobre el cateto opuesto. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la cosecante es hipotenusa sobre el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. Y lo más fácil, la tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y la cotangente, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Son opuestos, si se dan cuenta, lógicamente, son opuestos. Así que bueno, tomando eso en cuenta, tendrían que aprenderse también primeramente los opuestos. El opuesto de seno, por así decirlo, es la secante. Ojo, no es el coseno, es la secante. El del coseno es la cosecante. Y el de la tangente es la cotangente. Así que si se aprenden eso, le va a ser mucho más fácil. Así que, bueno, para aprenderse eso, yo les recomendaría de forma como amigo, con experiencia personal, apréndanse estos tres. No, ni siquiera tres, solo dos necesitan aprender y ya. Nada más. Para aprenderse todo esto. Bueno, yo les recomendaría primeramente que aprendan la tangente y el coseno. ¿Ok? Esos dos apréndanselo y ya se lo saben todo. ¿Por qué les digo eso? Muy simple. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por ejemplo, en este caso nomás. Si quiero decir tangente de alfa, ¿cuánto sería el cateto opuesto? Cateto opuesto no tiene valor, por así decirlo. Vamos a asignarle un valor. Vamos a poner que es... Vamos a suponer nomás que sea 5. Y este que sea 4. Vamos a poner acá. Vamos a suponer. En este caso, el cateto opuesto. Cateto opuesto de alfa sería 5. Y el cateto adyacente sería 4. Y listo. Así nomás, nada más. Y pues bueno, si se aprenden eso va a ser muy sencillo. Pero volviéndole esto. Pero si te piden la cotangente de alfa, vamos a poner acá cotangente de alfa. A ver, vamos a ponerle otro valor, 8 y este 7. ¿Ok? Si se dan cuenta, prácticamente es lo mismo que la tangente, solo que esto ha cambiado de lugar. Ahora no es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sino cateto adyacente sobre cateto opuesto. Así que bueno, cateto adyacente, ¿cuál es? 7, cateto opuesto 8, entonces sería la respuesta 7 sobre 8. Nada más, así. Pero bueno, para no enredarnos mucho en el que apuesto que ahorita, no deben entenderme nada, no se preocupen, yo tampoco me entiendo a mí mismo hasta este punto.
Tienen que aprender estos dos nomás. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque si se aprenden estos dos, ya dominan todo simplemente. Bueno, si se saben los opuestos también. Si se saben los opuestos, por ejemplo, si ya te aprendiste la tangente, ya perfectamente, si te memorizaste la tangente. ¿Cómo memorizar una tangente? Por ejemplo, podrías, no sé, poner una frasecita como tan coca, tan coca. Algo así, algo tonto, sí, pero que te sirva para aprenderlo. Por ejemplo, yo lo aprendí así, por ejemplo, como tan coca, tan y coca. No tiene sentido, sí, pero ya simplemente con eso me lo aprendí rápido, rapidísimo, con frases estúpidas como esa. Bueno, como ya sabía la tangente yo, ya puedo decir que la cotangente como es lo opuesto, pues bueno, ya me memoricé dos. Pero ahora, ¿por qué digo que solo es necesario memorizarse dos acá? Porque mira, si te sabes ya el coseno, ya el seno por descarte ya te lo vas a saber. Mira, en el caso del seno y el coseno, los dos, el numerito de abajo, ya me olvidé cómo se llamaba, siempre es la hipotenusa, siempre, ¿ok? Así que bueno, si te aprendes uno de estos dos, más la tangente ya te sabes todo prácticamente. Bueno, una vez digamos que ya te aprendiste la tangente. Es lo más fácil por así decirlo, porque es más que obvio, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perfecto. Ahora con esto, ¿cómo memorizarse esto rápidamente? No sé, imaginemos que H, no sé, pone como un sonido de E o algo así. Y puedes poner como Coscae, Coscae. Algo tonto también. Pero bueno, esa ya la podría relacionar con la H. Y yo podría decir que coseno es igual a... Coseno, a ver. Coscae. Sí, a cateto adyacente sobre hipotenusa. Así, una forma así. Tienen que relacionar las cosas así con cosas simples y así lo van a entender mucho más fácil. Y bueno, ya te sabes el coseno. Entonces ya por deducción no vas a saber que simplemente le cambias acá. Esto lo cambias de cateto adyacente a cateto opuesto. Y ya te sabes el seno ya. Facilísimo. Te sabes el seno. Y te sabes el seno, coseno, la tangente. Y ya te sabes la secante, la cosecante y la cotangente. Listo. Y así ya te dominaste los 6. Y pues bueno, es una forma bastante sencilla de aprendérselo, ¿sí? Pero bueno, me sirvió a mí realmente, así que yo se los vengo acá a recomendar. Y bueno, eso sería todo. Antes voy a poner un pequeño ejercicio. Así que vamos allá. Bueno, no creo tener tiempo para un ejercicio ahorita porque ya tengo que irme a descansar. Pero bueno, en el siguiente video vamos a repasar un poco más esto. Y voy a poner un par de ejercicios que vamos a resolver acá. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y como siempre yo me despido y como siempre, no tengo que repito eso, tengan todos un lindo día, adiós.